En este episodio nos adentraremos sobre las órdenes de protección en casos de violencia contra la mujer. Hoy platicaremos con Cintia Elodia Mercado García, jueza familiar, que nos platicará sobre cómo se decretan estas órdenes y cuáles son los requisitos para poder solicitarlas. Yo soy Citlali Fernández González. Esto es El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán. Muchísimas gracias, Cintia, por permitirnos platicar contigo de este tema de gran relevancia para la ciudadanía. Muchas gracias. Estoy muy agradecida a ti por tomarme en consideración y sobre todo este tema de gran trascendencia y sobre todo que va dirigido hacia la ciudadanía, pero muy en particular hacia la mujer, que sabemos todos nosotros que hoy en día la violencia en género pues es un tema que tanto las diversas instituciones estamos obligadas a dar cumplimiento correspondiente a lo que viene siendo dar una inmediata atención cuando se está solicitando una orden de protección. Así es, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, esta plática, más que entrevista, esta charla. Cintia Elodia Mercado es una jueza de alrededor de 26 años que tiene laborando en el Poder Judicial, donde ha ocupado diversos cargos, se podría decir, cargos como escribiente, secretaria de acuerdos y jueza en diversos distritos judiciales. Actualmente es jueza titular del Juzgado Tercero Oral Familiar aquí en el Distrito Judicial de Morelia. Y pues vamos a adentrarnos al tema sobre las órdenes de protección, Cintia. ¿Qué es una orden de protección, primero? Claro. Fíjate que una orden de protección, como lo señala su nombre, es justamente que se ordena una protección hacia una mujer. Estamos hablando del ámbito de mujer, en este caso a partir de los 12 años, que se puede hacer una solicitud de manera directa, o bien cuando se trata de mujeres, pero que sean menores de esa edad, pues es a través de su representante legal, que en este caso puede ser cualquier persona, incluyendo en este caso una propia mujer. Fíjate que esta orden de protección es inmediatamente atendible porque son cuestiones que deben de resolverse, dado que se trata de cuestiones de violencia. Es decir, cuando una mujer, en este caso, atiende que está sometida a una violencia psicológica, una violencia física, una violencia económica, una violencia patrimonial, en este caso, inmediatamente puede acudir ante un órgano jurisdiccional, es decir, ante los juzgados familiares y en este caso, en el interior del estado, pues hay que recordar que solamente en Zitácuaro, en Uruapan y aquí en la ciudad de Morelia, se cuenta con la especialización de juzgados familiares, pero eso no implica que en los demás distritos en donde no existe esa especialización, ellas puedan acudir de manera inmediata. También es importante hacer mención que existe un juzgado especializado, es decir, el juzgado auxiliar, en este caso en materia familiar, que atiende justamente violencia familiar y violencia a la mujer en razón de su género. Así es, y este juzgado especializado auxiliar está aquí en la ciudad de Morelia. Y pues como bien dices, atiende tipos de violencia. ¿Podríamos adentrarnos a todos estos diversos tipos de violencia que comentaste? ¿Cuáles son esas violencias que más frecuentemente han llegado a solicitar las personas en los juzgados? Fíjate que ante los juzgados atendemos un número importante de este tipo de órdenes de protección, porque no únicamente estamos nosotros dentro del periodo laboral. Todos deben de recordar que contamos con un periodo vacacional y en ese periodo vacacional se establecen guardias. Entonces, prácticamente lo que hace el Poder Judicial del Estado de Michoacán en atención a este tipo de violencia hacia la mujer, pues se da una atención de manera, ahora sí, los 365 días del año, ¿no? Uh-huh. Fíjate que estas órdenes de protección en razón a lo que es una situación muy común es que hay que salvaguardar de manera inmediata la integridad física y más allá a veces de la física, la vida propia de una mujer. Entonces, estas órdenes de protección, como su nombre lo indica, es justamente atender para el efecto de que no siga o más bien no continúe siendo violenta una mujer. Estas órdenes de protección que emite un órgano jurisdiccional, en ese sentido, se establece claramente que puede alguien comparecer, es decir, una mujer comparece porque en este caso se está tratando de quitar su patrimonio, es decir, se le está ocultando toda su documentación
de alguna propiedad, se le está quitando algún tipo de documentación personal, que es una violencia patrimonial, económica. También cuando existe una serie de ingresos de carácter económico en donde te están obligando forzosamente a decir en qué te gastaste este dinero, por qué te lo gastaste, por qué lo realizaste de esa manera. Y eso empieza a ser no solamente una sola ocasión, sino en varias ocasiones. La violencia psicológica, Citlali, tú sabrás que es la más difícil de comprobar. Es la más subjetiva, porque en este caso a veces normalizamos que nos traten, en este caso, con malas palabras, en este caso, con humillaciones, haciéndonos sentir, en este caso, que nuestra dignidad humana pues no tiene un valor correspondiente. Probablemente la que es más notoria, pues es una violencia física, ¿no? Claro. Casi por lo regular queremos nosotros o pensamos de manera incorrecta que una mujer para poder acudir a un juzgado necesariamente tiene que estar ya violentada. Y no. Fíjate que estas órdenes de protección, si bien hacen la función de inmediatamente rescatarla de ese ambiente violento, también es factible de ir previniendo. Y eso también nosotros lo vamos a ir resolviendo día a día. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos preocupamos de que ya existe tanta diferenciación o más bien conflictos entre la propia pareja, que tenemos el temor que en cualquier momento se los pueden llevar. O cuántas veces ha acontecido a ciertas mujeres de que si les reclaman o más bien les piden una cantidad de dinero, pues para poder dar de comer, inmediatamente pues existe la restricción de que es el dinero que te toca y si no quieres, pues entonces ve y pide a otra persona, ¿no? Todo eso configura una violencia. Y también, por ejemplo, en muchas ocasiones cuando las parejas se enojan, pues inmediatamente se llevan a uno de los hijos, ¿no? Y es una manera, en este caso, de hacerte sentir. Esas cuestiones no las debemos de normalizar. Estas órdenes de protección, si bien es cierto, son trámites muy pequeños, porque fíjate, Citlali, que la mayoría de las personas piensa que necesariamente se tiene que hacer todo un proceso judicial, es decir, hacer una demanda o bien acudir ante el fiscal y hacer una denuncia para que se le pueda otorgar una orden de protección. Y no. Ahora sí que hasta un síndico puede otorgar, en este caso, estas órdenes de protección. ¿Y a quiénes se les va a otorgar? A todas las mujeres de la República o a todas aquellas que aún no estén nacionalizadas. Ahí nosotros no vamos a poner como un obstáculo darle esa atención, porque justamente lo que queremos es evitar, erradicar y sancionar lo que viene siendo una violencia hacia la mujer. ¿Cómo podríamos aterrizar que una orden de protección funciona? ¿Es como un alejamiento a la persona que está siendo violenta? ¿O implica también otros ámbitos aparte de los alejamientos, que es lo que se me viene a la mente o lo que hemos visto más común? Claro. Fíjate que la orden de protección, cuando se emite, pues debemos de analizar las circunstancias de cada caso. Es decir, tenemos nosotros todo un abanico y además tenemos la obligación de que si aún y cuando la ley nos establece, como tú bien dices, pues una restricción de no acercamiento, una salida del agresor o una reincorporación a los hogares o en su defecto a un refugio o bien, en este caso, única y exclusivamente hay ocasiones que nada más se requiere de una mera recomendación que nos se acerque. Pero, como te lo mencionaba, todo depende de lo que en este caso la mujer nos informe, porque tenemos que nosotros ser bien cuidadosos, porque lo que nosotros vamos a emitir, que te debo de decir, que si bien es cierto esta orden de protección, no requiere ninguna formalidad. Esto nada más es de viva voz, acudes a un juzgado, inmediatamente existe la obligación de que quien tenga conocimiento indicarle a dónde tiene que acudir, es decir, aquí en este caso Oficialía de Partes, en donde estamos aquí en la ciudad de Morelia, o en su defecto, en este caso, si llegan a este juzgado especializado, pues inmediatamente se da la atención. Es decir, nosotros inmediatamente tenemos que resolver porque estamos hablando de circunstancias que está de por medio la vida de una persona. Entonces no podemos poner en este caso ninguna situación de riesgo.
De esa manera, como te estaba comentando, la orden de protección al momento de que nos la remiten a nosotros, a veces no se requiere de un acta de nacimiento, nada, únicamente pedimos una identificación oficial si es que se puede en ese momento. Claro. Porque imagínate, si tú estás huyendo de una persona que te está amenazando y que en este caso hasta te puede privar de la vida, pues obviamente nosotros tenemos que dar una atención inmediata. Entonces, en ese sentido, si requerimos de algún otro documento, en su momento se hará. Pero una vez que se habla, se le atiende, nos empiezan a exponer las circunstancias de qué es lo que le está pasando al día de hoy, por qué es que acudió, y en muchas ocasiones te debo de indicar es porque a veces escuchan a otras personas que han acudido y otras porque no saben y por alguna circunstancia, ahora sí de la vida, acudieron a un tribunal. Entonces, una vez que nosotros la atendemos, inmediatamente también nosotros generamos lo que viene siendo un asesoramiento legal. ¿Por qué? Porque en este caso, las mujeres, pues están en una situación que lo único que nos están pidiendo es su resguardo. Y ante ese resguardo, pues también nosotros tenemos que ver si se tienen que ejercitar otras acciones. Es decir, ahora sí presentar una demanda, hacer la denuncia correspondiente, pero ya con un documento que te está avalando, que nosotros emitimos, que le hacemos de su conocimiento todo lo que ella nos expuso, que le estamos diciendo, te estamos creyendo, y que nosotros vamos a hacer todos los seguimientos para efecto de que tú estés tranquila, de que ese presunto agresor pues no va a estar continuando violentando. Entonces, esa asesoría es trascendental. En ese sentido, cuando se trata del Centro Integral de Justicia, pues bueno, ahí inmediatamente se otorga. Acá nosotros en Morelia contamos con los defensores públicos. Una vez que se da esa asesoría legal, inmediatamente pues nosotros atendemos. Por ejemplo, si hay que salir del domicilio, inmediatamente tenemos que determinarlo. Tenemos que ver las circunstancias del caso porque en muchas ocasiones la salida del domicilio pues no es suficiente, sino que en este caso además establecemos una restricción para que no exista acercamiento. Es decir, establecemos nosotros ciertos metros de distancia con la finalidad de que si no te encuentras en tu casa, pero probablemente este presunto agresor acuda a otro lugar, por decir de tus familiares, pues también se están estableciendo esas restricciones. Así como en tu lugar de trabajo, tampoco te puede estar molestando. Entonces, todas estas medidas también van incluyendo si existe la necesidad de un soporte económico, es decir, de una pensión económica, ¿no? Claro. Todos estos aspectos también nosotros los vamos a analizar. De igual manera, en el sentido de que no se haga ningún tipo de movimiento en las propiedades, también nosotros lo podemos declarar. O en el banco, etcétera. En el banco, de igual manera. Todas esas medidas que necesariamente tenemos que actuar de inmediato. Fíjate que se me viene a la mente algún caso que ustedes pudieran haber derivado a los refugios, porque hace un momento hablaste de los refugios. Existen estos también para poder resguardar a las mujeres que tienen extrema o que sufren extrema violencia y también así como a sus hijas, a sus hijos. ¿Y ustedes también tienen la manera de canalizarlos a estos refugios? Claro. En este aspecto, nosotros inmediatamente solicitamos el apoyo correspondiente a las diversas instituciones que también, en este caso, se encuentran obligadas pues, a auxiliarnos. Secretaría de la Mujer, otras instituciones que tienen ya unos refugios ya debidamente establecidos y que inmediatamente nosotros las podemos salvaguardar en ese lugar. Pues de lo que se me ocurre también, de las dudas más frecuentes de la ciudadanía, ya nos comentaste y nos disipaste una muy importante, que no hay una formalidad para que acudan a un juzgado, ¿verdad? Que ustedes tienen la facilidad de proteger de manera integral tanto a la mujer como a sus hijos en alguna situación de violencia. Y dentro de la duda que yo tengo, ¿hay hombres que han solicitado alguna orden de protección? ¿Se les puede dar a ellos o es exclusivamente para las mujeres? Bueno, obviamente debemos de entender que mayormente el número de órdenes de protecciones pues va hacia la violencia de género a la mujer. Pero sí hemos tenido bastantes casos de hombres y te hablo también en este caso de mucho adulto mayor.
la gran mayor parte también hemos advertido nosotros la necesidad que ellos tienen de acudir con nosotros, justamente por la edad en la que ellos se encuentran. Entonces, sí, Citlali, si bien es cierto, estas órdenes de protección están siendo denominadas por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Así es. por la ley, en este caso, para una vida libre de violencia a las mujeres del estado de Michoacán. Sin embargo, como bien lo refieres, sí es importante que lo sepa la ciudadanía. No nada más va dirigido solamente a la mujer, sino en este caso también hacia el hombre. O sea, es en general personas que sufran algún tipo de violencia. Exacto. Y es muy triste, pero sí es real la violencia que existe a las personas adultas mayores, porque muchas veces en su círculo más cercano es donde se encuentra el abandono o el desapego o el abuso económico, Claro. o el abandono de salud, por ejemplo, que se les puede hacer. Claro, y fíjate que una cosa muy importante es el famoso ciclo de violencia. Ajá. Si recuerdas, en este caso que tú participaste en la actualización que se nos da a todos los juzgadores del Poder Judicial del Estado en relación al protocolo de las últimas reformas que se hicieron a esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Sí. justamente nos hacían bastante hincapié en que tuviéramos el cuidado de atender ese ciclo de violencia, porque en muchas ocasiones ellas acuden y cuando ya estamos nosotros diciéndole qué pasos vamos a seguir, entonces en ese momento a veces alguna de ellas nos dice, no, mejor dejamos las cosas así, porque probablemente él se va a arrepentir. Entonces nos ha llegado asuntos, Citlali, en los cuales nos han llegado golpeadas, en los cuales nosotros decimos, es que ya no puedes permitir eso, ya está de por medio tu vida, y el acompañamiento que también nos obliga, como ya hace rato te había comentado, que era la asesoría legal. Sí. Justamente los defensores públicos inmediatamente coadyuvan con nosotros. En el Centro Integral de Justicia, cuando nosotros estamos en guardia, pues también nosotros recibimos, en este caso, todos los asuntos que ellos nos llevan, y ahí estamos nosotros al pendiente para ver cuál es ese seguimiento. Claro. Debo de informar también que no nada más es hacer las demandas o hacer las denuncias, sino también en este caso nosotros hacemos un seguimiento de protección. Como hace ratos también se había hecho mención, pues salir de ese domicilio, ¿verdad? Para evitar que el presunto agresor continúe, pero también hay ocasiones en donde nosotros establecemos que si se da esa incorporación o en su momento hay ocasiones en que la mujer dice, es que yo decido irme mejor a otro domicilio, le decimos, muy bien, no hay ningún inconveniente. Le decimos, tienes ese derecho que tú cuentas, pero ¿sabes qué? Permanezcas en el domicilio actual o en algún otro, nosotros generamos un oficio para que se haga una serie de visitas por parte de elementos de seguridad. Es el seguimiento, como bien dices, que le dan. Que se tiene que dar. Desgraciadamente para Michoacán, se podría decir, en el año 2016 se decretó la alerta de violencia de género en 16 municipios del estado, Morelia uno de ellos, Uruapan, Huetamo, Zacapu, Zitácuaro. Yo creo que las principales ciudades del estado. Y este decreto de alerta de violencia de género precisamente obliga a todas las personas que somos servidoras públicas, servidores públicos y sobre todo de ámbitos de justicia como es el Poder Judicial, a que se capaciten permanentemente para cumplir con esta ley de acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres, pero sobre todo para mantenernos al día y que esa alerta pues con el tiempo desaparezca. Claro. Y considero que es muy importante lo que tú nos comentas, seguir estos protocolos, claro, que los estudian, que los actualizan, pero sobre todo también que la gente conozca que en el interior del estado, en la ciudad de Morelia, pueden acudir a todos estos juzgados a presentar sus denuncias o presentar sus comparecencias cuando sufren violencia. Claro, Citlali, eso es muy importante. Toda la ciudadanía tiene acceso a que un tribunal, en este caso, las atienda de manera inmediata, lo más prontamente posible, porque te debo de recordar que tenemos también determinados tiempos
en los cuales nosotros tenemos que emitir una orden de protección, es decir, no nos podemos tardar, ¿no? Fíjate que son, de acuerdo con la Ley General de Acceso hacia las Mujeres, tenemos 4 horas. Es decir, inmediatamente en cuanto comparece, iniciamos nosotros con todo el procedimiento, justamente porque le tenemos que dar una gran importancia y un gran seguimiento, porque está de por medio la vida, la integridad física, emocional, psicológica de una persona. Obviamente, no todos los asuntos, es decir, no todas las órdenes de protección ameritan una urgencia inmediata, pero esa tampoco no se debe de tardar, porque han llegado a veces, como lo refería, mujeres que dicen, oye, yo ya tuve un noviazgo, ya terminé con la persona. Consecuentemente, lo único que pido es que ya no me moleste. Claro. Así es que fíjate, Citlali, ¿hasta dónde vamos las órdenes de protección? Porque ahora sí, todos pensaríamos, no, únicamente los integrantes de la familia pueden solicitar, alguien que esté casado, alguien que esté en concubinato, pero no advertimos que hay otro tipo de relaciones que, sin interesar en este caso cuál sea, basta con que exista alguna violencia para que inmediatamente nosotros atendamos. Claro, pues muy interesante, Cintia. Yo creo que muy importante también que la ciudadanía sepa que la violencia no puede ser normalizada. Claro. Eso de que te revisen el celular, que te celen por llegar minutos tarde, que te cuenten el dinero, claro, etcétera. O sea, muchos tipos de violencia que muchas veces pasamos inadvertidos, pero que finalmente pues sirvan estos espacios para decirle a la ciudadanía que pueden acudir con ustedes, con jueces preparados para atender todos estos tipos de violencia, por más mínima que piensen, pueden tener, como tú decías, una prevención para que la violencia no aumente y desgraciadamente lleve a violencias físicas o feminicidios, que es el extremo de la violencia que queremos evitar como sociedad, pues libre de violencia. Claro, y también sabes que el hecho de que insistir bastante, no se requiere que exista una denuncia o que exista una demanda. Obviamente, cuando existe ya circunstancias de hechos que son materia de un delito, obviamente Fiscalía va a iniciar todo el procedimiento, ahí se van a atender todas las órdenes de protección y sin faltarse alguna, ¿qué hacemos los demás tribunales? Únicamente complementamos. Claro. ¿Sí? Sí. De igual manera, dentro de los procedimientos, pues también si nos solicitan, no les decimos, no, ve, ya es tu comparecencia y luego te atendemos. No, hacemos nosotros de manera inmediata ante una petición. Yo creo que es muy importante que sepan la facilidad y que también sepan que es algo que es transitorio, que es algo momentáneo, que es algo para en ese momento quitarte de ese ambiente violento y puedas tú estar en condiciones de decidir en un ambiente ya más tranquilo con el asesoramiento correspondiente de qué vas a hacer. No necesariamente te tienes que esperar hasta que pase alguna situación hacia tu integridad para poder solicitar una orden de protección. Bien, Cintia, pues muchas gracias por abonar en este tema. Pues invitar a la ciudadanía, si conocen de algún caso, que pueden orientar a las personas que conozcan que se encuentren así en una situación de este tipo, que pueden acudir al Poder Judicial del Estado. Recuerden que pueden vernos a través de Facebook y dejarnos sus comentarios, así como en la página oficial de YouTube del Poder Judicial, y escucharnos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Esto fue El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán.